Primero que nada, buenas tardes. Yo soy Alan y pues me ha tocado brindar el servicio aquí con los hermanos en lo que son las consejerías grupales y también me han dado la participación aquí en las terapias familiares. Se han ido tocando ciertos temas en cada sesión, cada fin de semana en la misma sesión, el sábado y el domingo. Tratamos de hablar del mismo tema. Entonces, pues si se quieren ir familiarizando con los temas, el director les ha enviado los videos en los enlaces de WhatsApp del grupo de familias. Ahí están los documentos de las diapositivas que vamos a ver. Bueno, estas las van a enviar hasta mañana, pero ahí están las de las semanas anteriores y todo. Se les sugiere, familias, pues que las vean para que vayan conociendo un poquito más de lo que tiene que ver con cómo poder ayudar al paciente a que su recuperación pues sea más fácil para él. Hoy el tema que vamos a hablar se llama ¿Cómo evitar convertirse en facilitadores de la adicción? ¿Qué es lo que sucede? A veces como familias promovemos el consumo en el paciente inconscientemente. Es algo que a veces hacemos pues sin darnos cuenta o creyendo que tiene otros fines. Un ejemplo es darle dinero al paciente sabiendo que se lo va a gastar en sustancia. Entonces, ¿qué es un facilitador de la adicción? Es alguien que consciente o inconscientemente permite, justifica o apoya la adicción de otra persona. En este caso, al ser nosotros el círculo más cercano a la persona con el problema, tenemos que buscar en dónde nosotros estamos cayendo en esta conducta, en este hábito. Cuando nosotros permitimos o justificamos o apoyamos la adicción, porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, familia. Esto no significa que le quieran hacer daño, más bien que por amor o por miedo o por la falta de información, adoptamos actitudes que refuerzan el consumo. Al decir reforzar el consumo el reforzamiento es como hacer que el consumo se dé con más frecuencia, que el consumo se dé con más regularidad. Es como a un niño cuando se porta bien, le das una paleta, entonces estás reforzando ese comportamiento. Entonces el paciente, cuando se gasta todo el dinero en sustancias y al otro día te pide que porque va a ir con la novia y tú se lo das, entonces el paciente refuerza ese comportamiento negativo al darse cuenta que no hay consecuencias. Eso podría ser un ejemplo. Hay diferentes ciencias, la psicología y la pedagogía han estudiado las razones de por qué las personas caen en la adicción y cómo el entorno puede reforzar o detener la situación. Ese es el propósito de estas sesiones, que nosotros contribuyamos a que el entorno detenga esta situación. Al ser nosotros el entorno, el círculo del paciente, nosotros tenemos la oportunidad de influir de manera positiva como también de manera negativa, inconscientemente, o sea, sin darnos cuenta. El objetivo es que nos vayamos dando cuenta sesión con sesión de cómo poco a poco podemos ir cambiando, buscando la recuperación del paciente, buscando que ese entorno del cual nosotros somos responsables colabore en detener esta mala actitud o esta conducta o esta enfermedad. Existen diferentes teorías, o sea, toda esta información, pues, es resultado de diversas investigaciones. Hay una teoría que habla acerca del aprendizaje social. Dice que la conducta adictiva se aprende por observación e imitación. Muchas veces lo observaron dentro de la familia o imitaron a un familiar
aunque en el mayor parte de los casos, pues imitaron a los compañeros de la escuela, a los compañeros del vecindario, a los vecinos, a los amigos, a los primos. ¿Qué es lo relevante para nosotros? Porque tal vez nosotros ya nos habíamos dado cuenta de eso o no sea algo necesario de qué hablar, pero lo que sí es importante es que a veces dentro de la familia el consumo se normaliza y hace que sea más probable que la persona continúe con la adicción. O sea, un hogar donde se permite tomar, donde se permite fumar, donde se permite quizá drogarse. Porque para el paciente el cigarro y el alcohol lo van a llevar al consumo de sustancias. Eso lo vimos en la sesión de la adicción como una enfermedad. Recuerden que la adicción tiene dos factores. Uno que es la tolerancia y el otro que es la dependencia. La tolerancia quiere decir que la misma cantidad de sustancia no le va a provocar el mismo efecto. Cada vez el efecto va a ser más reducido. Y el factor de dependencia quiere decir que él consume la sustancia para conseguir cierto estado físico y mental. Entonces, al no conseguirlo primero con el tabaco, va a avanzar al alcohol. Al no conseguirlo con el alcohol, va a avanzar a otras sustancias, ya que pues el paciente padece de una enfermedad. Esto dicho por la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad que abarca la obsesión mental y la compulsión física. O sea, en el cuerpo empieza a suceder una reacción que no se pueden detener hasta que consumen. Eso es lo que hace la diferencia entre las personas que sí pueden tomar, que pueden tomar y no tienen problemas, de las personas que una cerveza, dos cervezas pueden hacer que se desencadenen resultados negativos. La normalización del consumo es un proceso donde el consumo de la sustancia o de una conducta adictiva se vuelve aceptado, se vuelve común o incluso esperado. No hemos escuchado que le dicen al niño chiquito, tómele la cerveza para que se haga macho como su papá. O sea, ese es un ejemplo que abarca esto de la normalización del consumo. O sea, verlo como algo normal, algo permitido. Desde ahí la familia puede empezar a establecer límites, que no está bien visto el consumo en esta casa, no está visto el consumo, bien visto el consumo tampoco fuera de la casa, pero dentro de la casa es mi decisión y dentro de la casa no se puede llevar a cabo. Si hay fiestas donde la familia ha normalizado el consumo, quizá con los tíos, con los abuelos, pues no es conveniente que el paciente asista, porque toda esa imagen inconscientemente se ve reflejada en el paciente. Si el consumo de una sustancia es frecuente y es aceptado socialmente, lo más probable es que los individuos lo vean como algo normal y lo adopten. O sea que si lo ven los tíos, lo ven los primos y nosotros motivamos al paciente a que asista a las reuniones familiares, donde en esas reuniones familiares el consumo está normalizado, pues poco a poco va a sentir el paciente que necesita consumir, que necesita ser normal, que necesita formar parte. Pero esto ocurre pues dentro del pensamiento, ¿verdad? Del paciente. Entonces, hay otra teoría. Hay una teoría que habla del refuerzo. Dice que la adicción se mantiene porque hay recompensas, dinero, apoyo incondicional, evitar el dolor de la abstinencia. O sea, el paciente se pone mal, quiere sustancia, empieza a tirar cosas en la casa, quiere chantajear al familiar por el dinero. ¿Y qué hace la familia? Le da el dinero para evitar todo lo que está pasando. Entonces, qué es lo que sucede? Que de esta manera es más probable que la persona no quiera buscar ayuda, ya que no asume las consecuencias de sus actos. Dice que en base a la teoría del conductismo, o sea, esta teoría investiga los comportamientos de las personas y las conductas, explica que los comportamientos se mantienen o se extinguen en función de las consecuencias que tienen. O sea, si el niño se porta bien y le dan paletas, se va a querer seguir portando bien. Si el niño se porta mal y lo regañan, pues va a querer dejar de portarse mal.
Entonces, ¿por qué si el paciente quiere el dinero para hacer algo negativo, por qué la familia se lo da? Entonces, tenemos que buscar que el paciente enfrente las consecuencias de sus actos. Hay otra teoría que es la teoría de que la familia es como un sistema. Dice que la adicción no es un problema individual, sino que es un problema familiar. O sea, ya estamos hablando de tres teorías diferentes. Una que a veces el consumo se aprende de otras personas, donde se normaliza. Otra que por medio de no tener consecuencias negativas, el paciente continúa con esa mala conducta, con esa adicción. Ahora estamos viendo otra teoría donde dice que también es problema de la familia. Dice que si no se cambia la dinámica familiar, la adicción seguirá presente. Se plantea que la adicción no es únicamente un problema individual, sino que está profundamente relacionada con las dinámicas y estructuras familiares. La sesión pasada, pues hablamos de esas dinámicas, de los patrones disfuncionales de interacción dentro de la familia, cómo la familia a veces, pues se dañan entre ellos, buscan trasladar sentimientos negativos, no se hablan con comprensión, no hay buena comunicación, y quizá para ustedes, familia, supieron canalizar todo eso de una manera más productiva, útil para ustedes, pero tienen que tomar en cuenta que el paciente, todo eso que no está funcionando bien, lo canaliza en las adicciones. Entonces la familia también tiene que contribuir a mejorar ese tipo de relación familiar, esas dinámicas, para que el paciente pueda continuar pues su rehabilitación. Se plantea que la adicción no es únicamente un problema individual, sino que está profundamente relacionado con las dinámicas y estructuras familiares. Ahora vamos a hablar de la teoría del desarrollo moral. Ya vimos primero que la mala conducta se aprende de los demás. Después vimos que se refuerza al no tener consecuencias. Después vimos que también tiene que ver con todas esas interacciones negativas que hay dentro de la familia. Ahora vamos a ver la teoría del desarrollo moral, donde dice que la adicción puede detener el crecimiento moral porque la persona no enfrenta las consecuencias de sus acciones. Al protegerla demasiado, le impedimos madurar y muchas veces eso es lo que hace la familia. Va y lo recoge cuando se está metiendo en problemas, lo apoya cuando se quedó sin dinero por el consumo, evita hablar del problema para que no se confronte. Dice que el desarrollo moral es un proceso progresivo que ocurre en etapas. Dice que las personas avanzan a través de esas etapas al enfrentar dilemas morales y reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Pero ¿qué pasa? El hermano se gastó el dinero, al otro día quiere dinero para ir con la novia y el papá le da el dinero. Y él ahora no reflexiona las consecuencias de sus actos. En este caso, lo sobreprotegemos de modo que no sufra, cuando en realidad lo que estamos evitando es que él madure en base a las decisiones que él ha tomado. ¿Cómo dejar de ser un facilitador? El primer paso para ayudar a un ser querido es aceptar que la adicción es un problema real y que no podemos solucionarlo solos. Entonces, ese es el propósito de estas sesiones, que la familia se vaya familiarizando con el contexto de la enfermedad, de esas pequeñas situaciones que para la familia no ocasionaron ningún problema, pero para el paciente sí, porque pues lamentablemente, pues nosotros somos un poco más débiles de las emociones, de los pensamientos, tenemos que tener un cuidado diferente, un cuidado especial por la condición pues de pacientes de drogodependencia. Dicho de otro modo, vamos a tratar de explicarlo con ejemplos. Algunas formas en las que se puede facilitar la adicción incluyen justificar el consumo, encubrir las consecuencias de sus actos, evitar hablar del problema por miedo a los conflictos familiares, tener una actitud de rescate donde la persona adicta nunca enfrenta las consecuencias de su consumo. Al hablar de justificar el consumo, nos referimos a minimizar la gravedad del problema.
porque es un problema. Si el paciente fuma cigarro, después va a tomar alcohol, después va a caer en las adicciones, después va a pasar de ser un problema familiar a un problema del Estado, cuando ya caiga en la delincuencia y otros asuntos, porque pues ese es el camino, ¿verdad? Se dice que los consumidores solo tienen tres caminos: el hospital, la cárcel o la muerte. Dice minimizar la gravedad del problema, darle excusas o razones que normalicen la adicción. No debe de existir ninguna excusa para que el paciente consuma. No debe de existir ninguna razón para que el paciente consuma. Que lo dejó la novia, tiene que canalizar todos esos pensamientos de otra manera. Que se murió un familiar al que quiere mucho, tiene que canalizar esos pensamientos de otra manera. Esa no es razón ni justificación. Dice, esto puede hacer que la persona en situación de adicción se sienta validada en su comportamiento y no vea la necesidad de buscar ayuda. Que porque el tío siempre toma y se mete en problemas, entonces él empieza a creer que no pasa nada. Cuando la familia lo que tiene que hacer es marcar los límites de decir, bueno, tu tío lo podrá tomar de esa manera, pero tú no. Para nosotros no significa lo mismo que para él. Restarle importancia a las consecuencias reales de la adicción. ¿Cuáles son las consecuencias reales? O sea, porque un cigarro puede traer esas consecuencias. Primero, perder el núcleo familiar, perder los estudios, perder el trabajo, perder a los amigos, perder la reputación. Y esos son factores externos. Después viene lo peor: perder la dignidad, perder la confianza en uno mismo, perder la autonomía. Todo esto empieza a bajar la autoestima y el problema se va haciendo cada vez más grande. No reconocer que la adicción no es una simple forma de entretenimiento. No se puede ver el consumo del alcohol como un entretenimiento. No podemos llevar al paciente a fiestas donde se esté tomando alcohol. No podemos permitir que el paciente se tome una cerveza, diferenciando la cerveza de las otras sustancias, porque a final de cuentas el alcohol es una droga legal, al igual que el café, porque el café también presenta síndromes de abstinencia. Cuando no tomas café traes más sueño, no andas igual de activo y todo esto sucede en el cuerpo. Habemos también muchas personas que si no tomamos café no nos sentimos a gusto, creemos que no vamos a rendir igual y esto ya es una dependencia psicológica. Lo mismo sucede con el alcohol, lo mismo sucede con las otras sustancias. Hay que reconocer que la adicción afecta a la salud física, emocional y social. O sea que el cigarro puede ocasionar cáncer, que el alcohol puede causar cirrosis y las diferentes drogas pueden causar otro tipo de enfermedades y trastornos. Afectan el sistema nervioso, por lo tanto el paciente no siente igual. El paciente se va a enojar de más, se va a entristecer de más, se va a alegrar de más, porque ya se afecta el sistema nervioso, se afecta el cerebro por el consumo. Empieza a dañar los lazos amorosos, los lazos de amistad. Entonces no podemos justificar el consumo, familias, de ninguna manera. No existe una sola razón para que ustedes le permitan a su hijo fumar cigarro. Acaban de traer a un paciente y el papá le permitió fumar cigarro, porque el paciente estaba insistiendo, 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 tuvo una crisis y en vez de llevarlo a un grupo de autoayuda, mejor lo llevó al Oxxo a comprarle una caja de cigarros, que era lo que el paciente quería. ¿Qué desencadenó esto? Pues el consumo de la sustancia con los días, no tomó mucho tiempo, porque el que quiere fumar ya se quiere drogar. Entonces, no reconocer la adicción como un problema y no hablar con la persona con firmeza, porque a veces la familia no quiere confrontar al paciente, porque ya sabes de dónde viene, ya sabes para qué quiere el dinero, ya sabes por qué huele como huele. Entonces, ¿por qué ignorarlo o hacer como que nada está pasando? En vez de confrontarlo, sabes que aquí están tus hermanas. Tú no puedes estar así aquí dentro de la casa.
Tú no puedes estarte presentando de esta manera. Este dinero se necesitaba para otra cosa, pero son solo ejemplos, familiar. Pero aquí vamos a ver ejemplos más claros. Lo que está de rojo es lo que la familia suele decir para justificar el consumo. Es su forma de relajarse. Se normaliza la adicción como una estrategia de manejo del estrés. En lugar de buscar alternativas saludables, ¿por qué no se va al cine? ¿Por qué no se va a jugar fútbol? ¿Por qué no se pone a leer un libro? ¿Por qué no se pone a ver una película? ¿Por qué no se pone a trabajar en sus hobbies? Porque no es una forma de relajarse, es una adicción. Al menos no está en cosas peores. Pero tal vez ahorita no está, pero si sigue consumiendo va a estar. Ahorita al menos ya necesitó de un internamiento. ¿Queremos permitir que esto siga avanzando, familias? Justificándolo con que al menos no está haciendo lo mismo que el otro vecino, lo mismo que el otro familiar, lo mismo que el otro conocido, que al menos no roba por ahora. Porque va a llegar un momento en donde la familia no va a querer intervenir. ¿Y qué va a hacer si no lo hemos enseñado a hacerse responsable desde ahorita? Va a buscar el camino más fácil. Minimizar el impacto real de la adicción comparándola con otros vicios o problemas. Ay, que está fumando marihuana, al menos no está fumando cristal. Pero ¿a dónde lo va a llevar la marihuana? Con el efecto de la dependencia y el efecto de la tolerancia, cuando ya la marihuana no le dé a él ese estado de ánimo, ese estado psicológico que él buscaba, va a caminar hacia otras sustancias. Todos tomamos alguna vez, eso es lo que a veces se suele decir. Se trivializa el consumo sin considerar la frecuencia e intensidad con que ocurre, porque va a empezar primero un día a la semana, quizá en una fiesta una vez al mes, después van a ser dos fiestas, después va a ser el fin de semana, después va a ser entre semana, después va a ser dentro de la casa, después va a ser en horarios de trabajo, entonces no se puede permitir. Es joven, ya se le pasará. A mí nunca se me pasó. Yo empecé a los 14 años y apenas ahorita, 22 años después, se me está pasando. Ya con algunos internamientos, ya con muchas consecuencias, ya con muy malos resultados. Ignoramos el hecho de que muchas adicciones comienzan en la juventud y pueden empeorar con el tiempo. O sea, no existe una sola razón para justificar la adicción, que porque está joven, que porque todos lo hicieron, que al menos no está haciendo otras cosas, que es para que trabaje el estrés. No existe ninguna razón. Mi papá también tomaba y no pasaba nada. Sí, pero el papá no tenía una enfermedad, porque tenemos que separar los que están enfermos de adicción y los que no están. Los que están enfermos de la adicción, según un modelo, tienen una alergia en el cuerpo, son alérgicos a la sustancia, porque despierta una obsesión mental destructiva y despierta una compulsión física, o sea, los hace sentir algo que no se puede detener hasta que consumen. Algo pasa dentro de su mente, algo pasa dentro de su cuerpo. Es un fenómeno muy estudiado. Entonces, tal vez para el papá no hubo problema, pero para él sí. Él no va a poder ser nunca como el papá. O sea, si el paciente ya tuvo un internamiento, jamás va a poder ser un consumidor normal, un consumidor social. Él ya siempre será un consumidor problema. Se usan experiencias pasadas para justificar comportamientos actuales. O sea, a veces pensamos que alguna vez el paciente va a poder tomar como alguna vez tomó, sin meterse en problemas, sin robar en la casa, sin decir mentiras, sin ser agresivo, pero eso nunca va a pasar. Debemos de perder esa esperanza. Eso no existe. El paciente jamás va a ser un consumidor normal. Jamás va a volver a ser como cuando empezó. Tal vez saliendo se tome una cerveza y lo vean ustedes normal, pero la siguiente vez que tome quizá se va a despertar todo eso que trae dentro, ¿verdad?
Otro que muchas veces utilizan las familias. Si lo dejo tomar en casa, al menos estará seguro. Se fomenta el consumo dentro del hogar en lugar de desalentar la conducta. O sea, no puedes consumir ni aquí ni a ningún lado. Se ven casos peores donde la misma familia lo lleva a comprar para que no se salga, para que no lo agarre la policía, porque se han visto casos donde la misma mamá es la que lo lleva a donde la venden, con tal de que el hijo no se meta en problemas. O sea, estás permitiendo el consumo, lo estás justificando, estás dejando que él siga consumiendo en vez de que afronte las consecuencias reales de su adicción. O sea, que le tienes que buscar por otro lado, porque en mi casa mis reglas. Y si aquí quieres estar con esas malas actitudes, te voy a internar. Porque como decimos aquí, primero son los internamientos de un costo, después son los de menos costo, después los de menos costo, al último los gratuitos, donde no es el mismo trato, no es la misma terapia, no son las mismas circunstancias. Pero ¿qué va a hacer la familia? La familia tiene que poner límites, porque todo esto afecta a los demás miembros de la familia. Es su dinero, puede hacer lo que quiera. Se ignora el impacto que el consumo tiene en su vida personal del paciente. No porque él sea el dinero, de él sea el dinero, él se lo haya ganado. Vamos a permitir que él consuma y se destruya. Y mucho menos en nuestra casa, de donde nosotros somos responsables de lo que suceda. Pero bueno, esos son unos pequeños ejemplos de cómo se justifica el consumo, cómo nos volvemos permisivos, cómo facilitamos la adicción del paciente nosotros como familias. Ahora vamos a tocar el otro punto, que muchas veces como familias encubrimos las consecuencias de sus actos. Significa proteger a la persona adicta de enfrentar las consecuencias naturales de sus decisiones. Porque es su decisión, esté drogado o no. Porque a una persona borracha, si agarras un carbón con las pinzas del asador, un carbón bien prendido, lo agarras con las pinzas y le dices, agárralo, no lo va a agarrar. Le dices, tómatelo, no se lo va a tomar, por más borracho que esté. Entonces no podemos encubrir las consecuencias de sus actos, de sus decisiones, porque él lo decidió en algún momento. Él cedió ante la adicción. Dice, esto le impide aprender de sus errores y asumir la responsabilidad. O sea, lo convertimos en un irresponsable, en una persona que no madura ante lo que va sucediendo en la vida. Aquí estamos señalando un factor que es importante entender, que no lo estamos abandonando, sino que le estamos ayudando a tomar conciencia de su situación. Porque si ustedes se vuelven permisivos, justifican el consumo, lo dejan vivir en casa sin responsabilidades y consumiendo, en realidad lo están abandonando a su enfermedad. Tomaron la mejor decisión al intervenir, porque el paciente aquí está tomando conciencia de la situación. Porque si ustedes, familias, batallan para estar así sentados 1 hora, 2 horas, solamente el sábado, ahora el paciente, porque es parte del objetivo terapéutico, todo aquí tiene un objetivo. Entonces, en parte es el objetivo, que él concientice, se dé cuenta que todas sus acciones tienen consecuencias, que sus decisiones traen malos resultados o buenos resultados. Dice, el encubrimiento refuerza la idea de que el adicto puede seguir consumiendo sin enfrentar repercusiones. ¿Qué es el refuerzo? Un refuerzo negativo es cuando no hay consecuencias por los actos. Un refuerzo positivo es cuando lo premiamos por hacer algo bien. Pero ¿qué sucede? Lo premiamos, lo reforzamos cuando hace las cosas mal. Empieza a gritar en la casa, tira los muebles, azota la puerta. ¿Qué hace la familia? Le da 100 pesos para que ya deje de portarse mal. Pero ¿qué pasa en la mente del paciente? Él dice, lo voy a seguir haciendo cada vez que necesite dinero, porque ya vio los resultados positivos, en vez de que vea las consecuencias, que mamá se enojó, que mamá ya no le habló en todo el día, que mamá ya no le quiso cocinar, por azotar la puerta, por gritar. Con esto lo estamos incentivando a que no se repita la conducta.
porque como lo dijimos al principio, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, familia. Lo que parece un acto de ayuda, en realidad prolonga el problema. Esa es la verdad. Todo esto está basado en las teorías que explicamos ahorita, ¿verdad? En las 4 teorías del aprendizaje social, del refuerzo, del conductismo, de la familia como un sistema. De ahí está extraída toda esta información. No es así como que lo que yo me imagino, lo que nosotros creemos. Todos estos temas, pues, nos los dan, ¿verdad? Para que hablemos con ustedes, familias. Entonces, familias, hay que preguntarnos, ¿estamos ayudando de verdad o estamos prolongando un problema? Ya hablando cuando tenemos al paciente en casa, al decirle, ya trabajaste mucho en el centro de rehabilitación, hoy sí despiértate tarde. No, nada, porque ya venimos trabajando mucho con esto, como para que salga y se pierda toda esa disciplina, todo ese orden. Pero vamos a ver unos ejemplos para que sea pues más claro para mí, porque a veces batallamos también, ¿verdad? Entonces, lo que está en rojo, pues es lo que nosotros a veces creemos o decimos o hacemos y que permite o fomenta el consumo. Es como nosotros nos volvemos facilitadores del consumo. Pagar las deudas que genera su consumo. Al cubrir sus deudas, se le priva la oportunidad de entender el impacto financiero de su adicción, porque le seguimos comprando ropa, le seguimos dando dinero, lo dejamos vivir sin pagar renta, sin pagar luz, sin hacerse responsable. Pero ¿qué sucede cuando dice el modelo de 12 pasos? Dice, tarde o temprano, sus familiares, sus protectores se van, se alejan de él o mueren, porque a veces la familia también se cansa. ¿Y qué va a pasar? Lo dejamos sin herramientas, lo malacostumbramos, lo malhabituamos, le hicimos ver la vida como no era. Excusarlo en el trabajo o la escuela cuando falta por estar bajo los efectos de la sustancia. Es que mi esposo no va a poder ir a trabajar. Anda bien mal, no puede ni contestar. ¿Pero qué trae el esposo? No, pues trae una crisis, un síndrome de abstinencia por el alcoholismo, una cruda. Dice, esto refuerza la idea que es un refuerzo, esto hace que él lo vuelva a repetir, de que su comportamiento no tiene consecuencias en su vida profesional o en su vida académica, cuando los justificamos de la escuela, cuando le decimos, no, mijito, hoy no vayas, hoy no lo hagas. Justificar un comportamiento agresivo diciendo que no es él cuando está bajo el efecto del alcohol o las drogas. Minimizar la gravedad de sus acciones. Esto evita que asuma la responsabilidad por su conducta, porque si se puso agresivo lo tienen que detener y tiene que asumir las consecuencias de que le gritó a la tía, que le gritó a la hermana. No podemos hacer como si no hubiera pasado nada, nada más porque él estaba tomado o él estaba drogado cuando les gritó, mucho menos cuando él se quiera justificar al otro día. Es que estaba tomado. ¿Cómo no te tomas un carbón encendido tomado? ¿Cuándo han visto que alguien que está tomado, coma clavos o coma fierro? No lo hacen. Nosotros no podemos justificarles esas agresividades, esos insultos. Cubrir los gastos de casa que la persona adicta debería cubrir, permitiéndole gastar su dinero en consumo. Porque ¿en qué más lo gastan, familias? Ya lo sabemos todos. O sea, la vida del paciente gira alrededor del consumo. Si se compraron una playera, yo les puedo asegurar que no se compraron la que querían para que les quedara 100 pesos, 200 pesos. No llevaron a la novia a donde la pudieron llevar porque querían que les quedara 100, 200 pesos para la sustancia. O sea, todo gira alrededor de la droga. Muchos ya con el tiempo dejan de comprarse ropa, porque la familia todo les extiende, todo está a la mano. Esto fomenta la dependencia económica. O sea que el paciente va a seguir siendo dependiente, porque eso es lo que pasa, ya sale de aquí, ya no se está drogando,
pero sigue pidiendo. Por eso aquí está prohibido pedir. Aquí siempre se les dice, no se pide, hermano, se manifiesta. Los pacientes no les pueden pedir a ustedes nada, ni aquí ni afuera, porque ellos ya son mayores de edad. Ellos de aquí tienen la oportunidad de quedarse, aquí hay bolsa de trabajo, desde aquí pueden ahorrar, desde aquí ellos pueden salir ya con la capacidad de volverse independientes económicamente, porque a veces la familia no los motiva a que hagan eso, porque la familia rápido los vuelve a acoger como si no hubiera pasado nada, como si ellos merecieran un refuerzo por haber estado aquí. No, al contrario, bajo ese modelo de 12 pasos dice que tienen que reparar los daños que hicieron. O sea, tienen que pagar lo que robaron, tienen que pagar lo que rompieron, tienen que pedir disculpas. Dice, no denunciar un robo o acto violento cometido bajo los efectos de la sustancia por temor a afectar su reputación. Si ya sabemos que le robó el celular a la hermana y no le queremos decir a la hermana para que no se dañen los lazos familiares entre los hermanos. ¿Y esto qué hace? Que se repita la conducta, que pareciera que se conocen, que pareciera que se toleran, que pareciera que se respetan, cuando en realidad no hay respeto. Lo que tenemos que permitir es la confrontación especial y directa, que es algo de lo que trabajan aquí. Evitar hablar del problema en reuniones familiares para no avergonzarlo. El silencio perpetúa el problema y evita que la familia aborde la situación de manera colectiva. O sea, la hermana sigue abriendo, sigue dejando la puerta abierta del cuarto y se le siguen perdiendo las cosas porque no se confronta a la persona, no los ponemos a que se encaren. ¿Qué sucede? La hermana va a la escuela, empieza a desconfiar de ella misma, empieza a desconfiar de sus amigas, empieza a pensar que le está fallando la memoria, que no sabe dónde deja las cosas, cuando la verdad es que se le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Lo tomó tu hermano bajo el efecto de la sustancia, habla con él, empecemos a cerrar los cuartos con llave, pero ese es solo un pequeño ejemplo. Dice, hacer tareas o responsabilidades por la persona adicta para que no se estrese. Ay, ¿por qué no mandas a mi hermano? No, pues es que mi hermano siempre grita. No, 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 mejor ve tú. Empezamos a cargar a los demás miembros de la familia con responsabilidades que también deberíamos cargar al paciente. Nada más porque el paciente ya se volvió chantajista, manipulador, ya sabe que si grita no lo mandan. Ya sabe que si levanta tantito la voz le dan dinero. Ya sabe que si hace cara de niño regañado, todos lo empiezan a consentir. Entonces ahí es donde la familia tiene pues, que tomar la iniciativa. Tenemos que recordar que tratamos con un paciente de adicción que se estancó en una etapa emocional, como lo vimos ahorita, bajo la teoría de la moral, que al no dejarlo asumir las consecuencias de sus actos, no empiezan a desarrollarse por las etapas de evolución y madurez. Aunque eso solamente fue una pequeña parte de lo que influyó. Otro tema importante es evitar hablar del problema por miedo a los conflictos. A veces no le decimos nada al paciente porque el paciente grita, se enoja, se sale gritando, todos los vecinos se dan cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ignoramos. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que el silencio es un enemigo de la recuperación. O sea, si hacemos como que no está pasando nada, el problema puede crecer. Muchas familias evitan hablar del problema por miedo a las discusiones, a las rupturas o enfrentamientos. Pero ¿qué podría pasar si tal vez la hermana ya no le vuelve a hablar al hermano porque está bien enojada? Tal vez el hermano quiera cambiar. ¿Qué pasa si ya toda la familia le dio la espalda porque no quiere cambiar, ya se le apoyó? Tal vez esto haga que él quiera cambiar. ¿Qué va a pasar si cuando azota las puertas, cuando grita, cuando insulta, ya nadie busca quedar bien con él, lo dejan con su enojo, no lo consienten? Tal vez él quiera cambiar. Dice, muchas familias optan por ignorar el problema porque temen las discusiones.
El silencio y la negación solo fortalecen la adicción, porque una cosa es no hablar del problema y otra cosa es decir que no existe un problema. Esa es la negación. Pero el problema existe y es un problema real que está afectando mucho a la sociedad mexicana el día de hoy, más con la llegada de esta sustancia que es el cristal, por lo económico, por lo largo del efecto y por lo mucho que afecta en el cerebro de las personas, ¿verdad? Dice, la negación y el silencio permiten que el problema crezca. Y eso es lo que más debemos impedir, que este problema siga creciendo. Dice, es necesario fomentar un ambiente de comunicación abierta donde se pueda hablar del problema con honestidad, pero sin agresiones. Dice, hay que buscar apoyo en terapeutas o grupos de ayuda familiar. Yo no sé si la familia está yendo al psicólogo por su cuenta. Yo no sé si la familia ha ido a los grupos de Al-Anon, porque aquí el padrino Rodolfo, el director, la madrina Marta, siempre les invitan, les recuerdan que asistan a sus juntas de Al-Anon. Ahorita en la siguiente sesión, con el padrino José y la madrina Doris, ellos también les hacen la invitación, les reparten volantes para que vayan ustedes a buscar terapia, para que puedan encontrar soluciones. Entonces quisiera saber quién de las familias ha ido. Levante la mano el familiar que haya ido a sus juntas de Al-Anon o se haya acercado a preguntar. Bueno, esa es una sugerencia, familias. Ya depende de cada quien, ¿verdad? Si va a tomar la decisión de saber cómo apoyar al paciente, ¿verdad? Dice, el problema de esta actitud, ¿cuál actitud? La de no hablar del problema, la de hacer como que no existe ningún problema. Todo este silencio lo puede interpretar el adicto como una aprobación, sentir que a la familia no le importa lo que él haga, y esto hace que el paciente lo siga haciendo, porque a pesar de que la familia lo quiera, a veces el paciente no lo entiende y puede malinterpretar cualquier situación como este silencio acerca del problema para seguir fomentando su mala conducta. Entonces dice que este problema se tiene que abordar con claridad y con firmeza. Entonces, la familia está dispuesta a ser firme, a tomar esas decisiones, a marcar esos límites, porque ya ahorita pues no estamos en desconocimiento, familia, ya ahorita estamos conociendo todo lo que tiene que ver. Pero vamos a tomar un ejemplo. Dice, ignorar los signos evidentes de la adicción. O sea, ya sabes de dónde viene, en qué se gastó el dinero, por qué trae los ojos rojos, por qué le está temblando la quijada, por qué huele a alcohol. Pero no lo confrontas, así lo dejas entrar en casa, lo dejas que grita, todavía lo sigues tratando muy bien, como si no hubiera pasado nada. Hay que confrontarlos. Dice, cambiar de tema cuando alguien menciona el problema. El no hablar del problema tal vez pueda hacer que se eviten los momentos incómodos, porque a veces la familia solo busca comodidad en vez de una solución al problema. Entonces, cuando se evita hablar del problema, también es muy probable que no se encuentren las soluciones, porque las soluciones las vamos a encontrar confrontando, hablando, haciendo lluvia de ideas, buscando ayuda, haciendo lo que tengamos que hacer. Pedirle a otros familiares que no metan en problemas al adicto. Se prioriza la armonía familiar sobre la necesidad de intervenir. Hacer como que no pasa. O sea, ya sabemos quién fue el que le robó al tío. Ya sabemos quién fue el que le robó a la abuela. Pero ¿qué pasa? El papá del paciente lo arregla directamente con su hermano, lo arregla directamente con el papá para hacer como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué es lo que sucede? El abuelo ya está afectado, el hermano ya está afectado, en vez de que se confronte y se hable de frente acerca del problema. Otro punto muy importante, no hablar de las consecuencias de la adicción en la familia. Ya no estamos hablando de las consecuencias en la vida del paciente, ya estamos hablando de las consecuencias en los demás miembros de la familia. ¿Sabes qué, mijito? Ese dinero lo necesitaba para la colegiatura de tu hermana y tú lo agarraste. ¿Sabes qué, mijito? Estabas metiendo a tus amigos aquí a la cochera cuando no estaba y me dijo tu hermana que la estaban viendo mal, que le estaban cerrando un ojo. Pero ¿qué hace la familia? No, no habla.
con el paciente de la situación real para evitar las molestias, evitar la incomodidad. ¿Y qué es lo que esto hace? Que el problema siga creciendo. Empezamos a dejar que el paciente y la enfermedad siga creciendo dentro de casa en vez de intervenir inmediatamente. Porque ¿qué es lo que se tiene que hacer si el paciente está fumando cristal o se está metiendo cocaína? Es internarlo, porque es la única opción. Porque no podemos permitir, pues no sería abandonarlo. Si dejamos que el paciente siga consumiendo abiertamente allá afuera, lo estamos abandonando a su suerte, familia. Dice, creer que hablar del problema hará que empeore. Y esto no es así, porque cuando se habla del problema solamente se mejora. Cuando no se habla, solamente se empeora. Hay que empezar a tomar cartas en los asuntos, porque en el momento en el que no confrontas al paciente, ya no se pueden tomar las medidas necesarias, porque pues hablando también se puede llegar a un acuerdo. Dice, negar la adicción diciendo que solo está experimentando, que se le va a pasar. Cuando en el momento en el que ven al paciente experimentando, hay que hablar con él, hablar de las consecuencias reales que puede tener la adicción en su vida. Con el tiempo dejan los estudios, con el tiempo la familia se harta, con el tiempo los amigos se hartan, con el tiempo ya no consiguen trabajo, con el tiempo se afecta su reputación, con el tiempo consiguen antecedentes penales, después pierden la dignidad, pierden la autoestima, la confianza en ellos mismos. O sea, no se está solamente experimentando, en realidad hay un problema que tiene consecuencias graves. Entonces, estuvimos hablando de justificar la adicción. Ya estuvimos hablando de hacer como que nada pasara. Ahora vamos a hablar de tener una actitud de rescate. Rescatar constantemente a la persona adicta significa impedir que sienta la necesidad de cambiar. ¿Qué es lo que hace la familia? Siempre le está solucionando los problemas. Lo vemos que el paciente traía tenis nuevos y regresa sin tenis y le compramos otros. ¿Qué hizo con los tenis? Pues se fue a drogar. El paciente se tenía que comprar los libros o el gasto de la escuela. Se lo acabó en sustancia y ¿qué hace la familia? Le da más dinero. Y esto no, hace que él no enfrente las consecuencias. Lo empiezan a justificar delante de la familia. Pareciera que todo está bien en el núcleo familiar. Nadie le dice nada. El paciente siente que todo está bien. Entonces no va a querer cambiar. Dice el modelo de 12 pasos. ¿Por qué es tan importante que todo recién llegado haya tocado fondo? Porque si no ha tocado fondo, muy difícilmente va a querer practicar el programa con toda sinceridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia no permite que el paciente llegue a ese punto de cambio, porque siempre le están solucionando los problemas de su adicción. Entonces, esta decisión de haber intervenido y de meterlo a un centro de rehabilitación donde se está trabajando con él 16 horas al día, le permite concientizar, lo permite llegar a ese punto de cambio. Va a llegar un momento en el que el paciente se va a cansar de estar internado y va a hacer todo lo que esté a su alcance para cambiar. Dice, cuando la familia rescata constantemente a la persona adicta, evita que enfrente las consecuencias de sus actos y esto refuerza la dependencia, no solo a la sustancia, sino también al apoyo familiar sin condiciones. ¿Qué sucede? Al rato el paciente tiene 36 años y sigue dependiendo de la familia en el sentido económico, en el sentido emocional. Ya no puede tomar decisiones ni de con quién va a salir, ni de qué va a hacer, ni de con quién se va a casar, ni de con quién se va a juntar, porque ya depende en todos los sentidos de la familia, porque la familia nunca le ha dado la oportunidad de que se enfrente a las consecuencias de sus malas decisiones. La persona adicta debe entender que sus decisiones tienen repercusiones, pero ¿cómo lo va a entender si nunca dejamos que él enfrente sus malas decisiones? Siempre estamos ahí para rescatarlo. El rescate también se puede ver como un abandono. Seguirlo rescatando de todo el problema de su adicción para que él no enfrente esas consecuencias es una forma de reforzar el consumo. Es una forma de que el paciente no sienta necesidad de dejar la sustancia. Se debe trabajar estableciendo límites claros.
¿Qué es un límite claro? En el momento en el que nosotros vamos a escoger qué límites vamos a poner, quizá podamos ser un poco flexibles, familias, al poner los límites, pero una vez que los límites están puestos, ya no los podemos cambiar. No le podemos poner límites hoy y quitárselos mañana, porque el paciente siempre va a buscar aprovecharse de esas situaciones. Dice, cuando la familia rescata constantemente, impide que la persona llegue a ese punto de reflexión, a ese punto de necesidad de un cambio. Pero vamos a ver unos ejemplos para que sea más fácil de entender, ¿verdad? Darle dinero sabiendo que lo usará para consumir. ¿Cuántos de los aquí presentes le han dado dinero a su hijo sabiendo que lo va a usar para consumir? Sin temor a equivocarme, podría yo decir que casi todos, familia. Dice, esto refuerza la dependencia y facilita el acceso a las sustancias. O sea, el gobierno tiene una lucha incansable contra la delincuencia para que ya no sea fácil ese acceso a la droga. Pero ¿qué hace la familia? Facilita el acceso a la droga por medio del dinero. Dice, recogerlo de fiestas o lugares peligrosos para protegerlo. Se evita que enfrente las consecuencias de sus decisiones, como quedar separado en una situación de riesgo. El paciente traía 500 pesos para hacer un mandado en el carro, se los gastó, se le ponchó una llanta y él traía dinero. ¿Y qué hace la familia? Inmediatamente va y le soluciona todo el problema. Con esto está fomentando el consumo. Veámoslo de otro modo. Hay familias que hasta llevan al paciente a comprar la droga por temor a que lo vaya a agarrar la policía o que tenga problemas en el camino o dejándolo consumir dentro de casa. De esta manera se sigue fomentando el consumo. Dice, no poner límites y permitir que su consumo afecte la familia. Ustedes, familias, pues los felicito que han tomado la decisión de intervenir con el paciente, de internarlo para que esto no siga afectando al resto de la familia. Porque esto es algo que tienen que tener bien en claro. No pueden permitir que la conducta del paciente siga afectando al resto de la familia. El paciente no se puede drogar en casa. El paciente no puede vivir en casa si se está drogando. El paciente no puede estar insultando, faltando al respeto a las normas que se le ponen dentro de la casa. El paciente no puede estar dentro de casa sin trabajar, sin aportar, sin tener responsabilidades de limpieza o con los demás miembros de la familia. Entonces la familia tiene que establecer esos límites y forjarse el carácter necesario para poder apoyar al paciente. Hacerle favores constantemente para evitar que sufra. No, no, mijito, a usted le compramos unos tenis, usted los vendió por la droga, póngase esos tenis viejos que tiene ahí, porque hay que aprender a separar lo que es el paciente y lo que es uno mismo. Uno como buen papá le compró 2 pares, el hijo no los está aprovechando, los está vendiendo, ¿y qué hace el papá? Otra vez le vuelve a comprar otros inmediatamente, porque se va a hablar mal de la familia, pero la familia en realidad tiene un problema, se está hablando de verdad, porque hay un problema que la familia quiere hacer como que no existe. Y esto fomenta la adicción. Permitirle quedarse en casa sin responsabilidades. Es algo que a mí siempre me pasó. Siempre se me permitió estar en mi casa sin asumir responsabilidades. Con el tiempo, pues todo esto generó en mí todos los problemas que enfrento hoy en día, ¿verdad? O sea, el paciente tiene que asumir responsabilidad. Responsabilidad con sus hermanos, responsabilidad con sus padres, responsabilidad en el trabajo. Tiene que aportar, tiene que contribuir para todos los asuntos de la casa. Defenderlo cuando alguien menciona su problema, como en este caso de no permitir que se vean las consecuencias de sus malas decisiones por temor a que se hable mal de la familia. Pero cuando el paciente es responsable de todo esto que está pasando, nosotros no podemos defenderlo de sus malas conductas. No podemos hacer como que él no fue cuando todos sabemos que él fue. Dice, al justificar su comportamiento, no llegamos a una confrontación y al no haber una confrontación, no se pueden resolver los problemas, que es lo que se nos enseña aquí. Aquí tenemos 2 sesiones de confrontación especial y directa, donde el propósito es la resolución de problemas y la solución de los conflictos. Así que vamos
hacer como un pequeño resumen, ¿verdad? Hablamos de la teoría de que la familia funciona como un sistema, donde si dentro de la familia hay patrones que no están funcionando bien, esto contribuye a la adicción. Hablamos también de que el consumo se aprende, que lo ven, que por medio de verlo en otras personas. Entonces, no podemos normalizar el consumo con la familia, permitiendo que el paciente acuda a fiestas donde se toma con la familia, haciéndolo como que es normal. Si tus tíos toman es problema de ellos, pero tú no puedes tomar. En nuestro círculo familiar no podemos permitir esas conductas. También vimos que desde el momento en el que nosotros permitimos la adicción y estamos resolviéndole la vida al paciente, el paciente no evoluciona moralmente, no evoluciona en sus emociones. También estuvimos hablando del refuerzo, que si no dejamos que el paciente asuma las consecuencias de sus actos, no va a llegar a ese punto de cambio. Si nosotros cada vez que él nos quiere manipular, cada vez que él hace un berrinche para que le demos dinero, en vez de dejarlo que se enoje por no darle, caemos en su juego y nosotros le damos dinero o cedemos ante sus caprichos egoístas, lo que estamos consiguiendo es que se refuerce, que se repita, que vuelva a pasar. Entonces, familias, hay que poner mucha importancia en estos 4 puntos. No podemos justificar el consumo de ninguna manera. No está permitido para nada que el paciente consuma ni siquiera un cigarro, ni siquiera una cerveza, bajo ninguna circunstancia. Nazca quien nazca, muera quien muera, pase lo que pase. No existe ninguna sola razón para que se permita el consumo, ni de un cigarro. No podemos encubrir las consecuencias de sus actos. No podemos mentir para que no se asuma la realidad de que en realidad hay un problema, de que lo que está pasando nos está afectando a todos. No hay que evitar hablar del problema por miedo a los conflictos familiares. Lo que va a pasar, que pase, pero aquí se habla con la verdad, porque aquí nos ha enseñado el director que la honestidad te salva. Inclusive lo dijo Jesucristo. Conocerás la verdad te libertará. ¿Qué dice el modelo de 12 pasos? Háblame con tu verdad, un inventario moral de ti mismo. Sé valiente y concienzudo desde el comienzo, porque a veces se ocupa valentía, familias. O sea, esto es para valientes. Hay que tener ese valor familiar, valor moral para apoyar al paciente con la adicción. Dice, tener una actitud de rescate donde la persona adicta nunca enfrente las consecuencias de su consumo. Nosotros no podemos seguirle dando dinero para que se siga drogando. Nosotros no podemos permitirle que se siga drogando en casa. Nosotros no podemos permitirle que siga afectando a los demás miembros de la familia con su consumo. Pero bueno, familias, a fin de cuentas, pues de esto se trató la sesión. Espero que les haya quedado algo, que esto